No se sabe si han hecho cambios en la seguridad del tribunal de Sierpinski. Creo que los oficiales Muy buenas tardes. Espero que se pueda visualizar de manera correcta el contenido y pues mi imagen. Creo que nada más nos encontramos conectados Mayela y yo. Voy a comenzar con la clase. Espero que se escuche correctamente. Mayela, por ahí si me puedes comentar si me escuchas o si tienes algún problema con el audio o con el video o con la parte de la pantalla que estoy compartiendo, que en este caso es un documento. ¿Vale? Vamos a comenzar, ya que
Todo Pues, bien, Inge. muchas gracias. Vamos a comenzar ya que pues ya es algo tardecito, ya pasaron 10 minutitos, entonces técnicamente ya la tolerancia pues ya la rebasamos, ¿vale? Entonces pues les doy la bienvenida en este caso a esta clase. En esta ocasión vamos a revisar algunos contenidos que quedaron pendientes la clase pasada. Como ustedes recordarán, ya estamos revisando todo lo relacionado con lo que tiene que ver con sistemas de información. Estamos en la segunda materia, se puede decir, o el segundo bloque que tiene que ver con la informática. Entonces, ahí está el pequeño detalle, es lo que vamos a estar nosotros revisando el día de hoy. Quedó pendiente una actividad. Esa actividad consistía en realizar ya sea un tríptico, ya sea una especie de esquema, ya sea tal vez un resumen o algo relacionado con los las distintas más bien definiciones de lo que es un sistema de información, definiciones que les compartí en un archivo, en un documento que se quedó en la plataforma. En la plataforma ustedes pueden revisar ese documento y la actividad a realizar. Sí, quedaba esa actividad como la última, pudiéramos así decirlo, y alguna otra actividad que ya más adelantito les estaré comentando. Ahorita lo que voy a hacer es concentrarme en la actividad, en la última actividad que quedó pendiente, ¿vale? Entonces, sin más, para no hacer también tan larga esta clase, tratar de hacerla lo más corta que se pueda y terminar, pues, valga la redundancia, ahora sí lo más pronto posible. Lo que nosotros vamos a hacer, pues, es comenzar a revisar la información que les compartí la clase pasada, ¿vale? Entonces, voy a apagar mi cámara para concentrarnos en la información que les estoy proyectando, ¿vale? Entonces, como ustedes recordarán, aquí les estoy mostrando esta información, que son definiciones que han estado dándose durante el transcurso o el paso del tiempo, ¿sí? Son muchos los autores los cuales pues han estado dando su propia definición acerca de lo que son los sistemas de información. Recuerden que nosotros ya nos encontramos revisando información referente a lo que es la informática. El bloque o la materia, como usted le quieran llamar, tiene como nombre antecedentes de la informática. Entonces, lo que nosotros estamos revisando es todo lo relacionado con esa parte, ¿sí? Una de las actividades que quedó pendiente en la clase pasada, que de hecho todavía tienen tiempo para entregar, si no mal recuerdo, el cierre de esa actividad es hasta el próximo 25 de noviembre, o sea, hace dentro de 8 días. Una de las actividades era realizar un pequeño esquema, o síntesis y demás, ¿sí? Les compartí también una actividad en la cual lo que ustedes debían de hacer era también una síntesis, resumen o esquema sobre la introducción a los sistemas de información. Les compartí, de hecho, un documento que ustedes tenían por ahí a la mano para revisar cuando ustedes lo pudieran así realizar, ¿sí? Ese documento se quedó en plataforma, ¿sí? Ya estuvimos revisando todo lo relacionado con sistemas de información y esa fue la actividad, digamos, que se quedó pendiente. Literalmente, la clase pasada lo que estuve haciendo fue desarrollar una de las dos actividades que quedó pendiente, ¿sí? Una de esas actividades pues era realizar este esquema, síntesis o como ustedes le quisieran llamar o realizar como lo quisieran realizar acerca de los sistemas de información, ¿sí? Que pues a grandes rasgos ya nosotros habíamos revisado. Lo que es un sistema de información, pues es un conjunto formado que operando sobre una colección de datos estructurados de acuerdo a las necesidades tanto de empresas o de alguna otra organización, lo que hacen es recopilar, elaborar y distribuir información. Recuerden que los sistemas de información tienen 3 etapas muy importantes: almacenamiento, procesamiento e información, ¿sí? Nosotros vamos a dar los datos al sistema, el sistema los va a procesar y nos va a arrojar como información de salida algunos datos ya procesados, o más bien los datos ya procesados, de manera que los pueda yo interpretar, ¿vale? Ahora, las definiciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Si ustedes pueden observar aquí en pantalla, esta tabla muestra un análisis evolutivo de los sistemas de información y su marco conceptual. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar revisando en esta ocasión, ¿vale? Entonces, igual nada más para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este análisis evolutivo de los sistemas de información y su marco conceptual
es lo que íbamos a utilizar para realizar una segunda actividad. ¿En qué consiste esa segunda actividad? La segunda actividad, como les vuelvo a repetir, que fue una de las actividades que quedó pendiente la clase pasada, se trataba en crear una tabla agregando al menos 10 de las definiciones, en este caso el autor y el año, que se mostraban en este escrito, que es este escrito que les compartí en la plataforma. Entonces, esta bibliografía pues tiene bastante información, es información pues pudiéramos decir sencilla y no tan extensa. Entonces lo que voy a hacer a continuación es compartirles todo el proceso que voy a llevar a cabo para resolver esa actividad, ¿sí? Ya para cerrar con este tema. Entonces lo que voy a hacer es compartirles totalmente mi pantalla, ¿sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí yo me encuentro en mi libro. ¿Vale? Voy a abrir un nuevo documento de Word. En este nuevo documento, ¿sí? Como ustedes pueden visualizarlo, está totalmente en blanco. Lo que yo voy a hacer es crear una tabla donde sintetice las diferentes definiciones que se han ido llevando, que se han ido dando durante estos años. Si se fijan, les pedí 10, entonces yo lo que voy a hacer es venir a la pestaña insertar aquí en mi documento de Word, venir a la opción de tabla y voy a insertar una tabla, aquí lo voy a hacer, de, en este caso, 3 columnas y 10 filas. Lo que voy a hacer es insertar la de 10 filas, debido a que van a ser 10 definiciones. Ojo, si ya me equivoqué e inserté menos, pues ya sabemos que podemos modificar, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, en este caso, voy a insertar el autor o autores. Recuerden que eso es lo primordial. Después, el año, que en este caso, para el año, recuerden que pues tiene que ver con el año en que este autor o autores propusieron esa definición. Aquí tengo una D de más. Entonces, en esta parte iría la definición. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ir modificando esta parte. Ojo con cómo modifico. Recuerden que pues me voy a posicionar, voy a hacer un pequeño zoom. Me voy a posicionar en el filo de mi tabla, aquí en esta parte. Cuando me aparezca esta parte de las dos flechitas que tenemos hacia izquierda y derecha, pues yo lo que puedo hacer es recorrer un poquito el ancho de mi tabla o de mi columna en este caso, ¿no? Entonces, yo voy o más bien en este caso, lo que a ustedes les tocaba realizar o tenían que realizar era pues una pequeña lectura acerca de en qué consistían cada una de estas definiciones y cuáles eran las que a ustedes les parecían las más correctas, ¿no? La primera que tenemos es de Manson y Mitrov de 1973. Dice, un sistema de información consiste de por lo menos una persona. Aquí como que ya la definición no está tan exacta que digamos. ¿Por qué no pudiera definirse como una sola persona? Pues yo como que no me voy tanto por esta definición, es bastante rudimentaria o muy arcaica, ya que pues ya nosotros revisamos que la definición de un sistema, o más bien un sistema, pues está compuesto por elementos. Entonces, pues tal vez pudiéramos considerar a un solo elemento como un sistema, pero ya entraríamos ahí en alguna discusión, ¿no? Entonces aquí me dice que está integrada por lo menos de una persona, pero yo tal vez pudiera decir que más bien deben de ser al menos dos, ¿no? Entonces los elementos ahí tal vez pues hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Aquí nos dice con cierto tipo psicológico, perdón, en fase de un problema dentro de un contexto organizacional que se necesita o que necesita en este caso de un sistema generador de evidencia para llegar a una solución. Esto es para seleccionar algún tipo de acción y que sea evidencia o que esa evidencia, perdón, esté disponible para él a través de algún modo de presentación, ¿sí? Las palabras en énfasis dadas por los autores muestran las palabras claves que comprenden un sistema de información. Esta definición es de las primeras, estamos hablando del año 1973, cuando apenas comenzaban a existir los primeros sistemas de información. La computación estaba muy arcaica, eran computadoras muy básicas, si no es que pues
de las más básicas que podemos encontrar. Recuerden que más o menos en estas épocas, en el año 73, pues apenas comenzaba por ahí la tercera generación de computadoras a querer evolucionar. Entonces, pues era muy difícil encontrar sistemas de información pues eficientes para la época, pues era tal vez una tecnología muy avanzada, pero pues si se fijan la definición de lo que es un sistema de información, no es una definición tan concreta. Yo le veo ciertos detalles, entonces tal vez esta definición la voy a dejar un poquito de lado, ¿no? La segunda definición que tenemos aquí es una postulada en el año del 74 por estos dos autores, Burch y Strader, ¿sí? Citado por Silva Fernández en 2009. Quiere decir que estos dos autores postularon esta definición, pero fue citada por este señor apellidado Silva Fernández en el año 2009, ¿no? Y nos dicen que un sistema de información es un ensamblaje formal y sistemático de componentes que ejecutan operaciones de procesamiento de datos para satisfacer los requerimientos, procesamientos de datos legales y transaccionales, proporcionar información o a la gerencia en este caso, para el apoyo a las actividades de planificación, control y toma de decisiones, y también otra opción o otra posible función que pudiera tener el sistema de información es proporcionar una variedad de reportes que sean requeridos por entes externos. Esta definición me gusta mucho más. Ojo con esta parte. Tomen en cuenta, chicos, que este es, bueno, les menciono, es una imagen, entonces no voy a poder copiar el texto como tal, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es partir mi pantalla en dos partes para tratar de mencionarles esta información. Aquí voy a aumentar un poquito el zoom para ir leyendo la definición que a mí me interesa. Entonces, para empezar, la que yo voy a meter aquí en mi tablita, que me parece una definición, pues tal vez, pues si no, tal vez la más correcta, es una definición que pues podemos nosotros agregar, sería la siguiente, ¿sí? Estos dos autores, voy a agregar quién los cita, porque recuerden que pues es importante mencionar también quién hace mención de estos dos autores, que en este caso es Silva Fernández, este autor. Recuerden que los autores pues vienen solamente los apellidos, no vamos a poner nombres y demás por ciertos motivos, pero estos dos autores pues fueron los que mencionaron esta definición por allá del año 1974. Entonces, nosotros lo que vamos a realizar es lo siguiente: un sistema de información, por aquí tengo, es un ensamblaje, aquí lo voy poniendo, me voy a recorrer por acá, formal y sistemático. Tengo falta de ortografía, muy bien. De componentes, ¿sí? Que es la información que tengo hasta aquí, que ejecutan operaciones de procesamiento. De datos. Acuérdense que es procesamiento de datos. Muy bien. Y en este caso, yo tal vez aquí sí lo voy a acomodar, voy a regresar a esta pantalla. Si se fijan en esta parte de aquí solo tenemos los incisos, pero están muy revueltos. Yo no alcanzo a identificar bien la parte de los incisos porque están muy revueltos entre el texto. Si se fijan, los incisos que tienen aquí que satisfacer los requerimientos, proporcionar información a la gerencia y proporcionar una variedad de reportes están muy pequeños, están muy perdidos. Entonces, tal vez yo en mi tabla lo que voy a tratar de hacer es pues que se vean un poco más grandes en proporción. Entonces, en este caso, la primera operación que se lleva a cabo es satisfacer los requerimientos. Entonces, lo que yo voy a hacer es abro un inciso y ese sería lo primero, los requerimientos, procesamientos. Aquí requerimientos también nos falta una letrita, lo vamos a agregar. Y acuérdense que acá nos menciona
datos legales y transacciones. Lo voy a dejar solamente de datos porque pues técnicamente ya con eso pues lo hacemos muy general, ¿no? En el inciso B, proporcionar información a la gerencia para apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Ahí le voy a quitar algunas palabras porque me parece algo redundante, ¿sí? Entonces, para el apoyo en la toma de decisiones. Voy a modificar. Entonces, estas pudieran ser las dos primeras. El siguiente inciso me dice proporcionar una variedad de reportes. Entonces, voy a agregar. Si se fijan en esta definición, no solamente pues viene técnicamente la definición de lo que es el sistema de información, sino que además nos explica cuáles serían algunas de sus características, lo que es satisfacer los requerimientos, proporcionar información, proporcionar una variedad de reportes, son algunas características con las que debe de contar todo sistema de información. ¿Sí? Solamente lo voy a dejar hasta aquí. No es necesario que ustedes en sus tablas agreguen tanta información, ¿sí? Tomen en cuenta que son muchas definiciones para estarlas agregando de una por una. Entonces, tal vez el tiempo que inviertan en leer, pues, sea bastante. Entonces, por esa razón, pues tampoco es como que muy necesario escribir totalmente igual la definición, solamente hay que tratar de capturar la esencia de la misma. Aquí en este caso yo traté de quitarle algunas palabras que me parece que están de más, pero no le quité el sentido a la definición. La definición sigue teniendo sentido, sigue teniendo coherencia y pues es una definición muy viejita. Estamos hablando de una definición de hace casi 50 años. Entonces son definiciones que eran las primeras que se podían dar de un sistema de información. Recuerden que estamos viendo toda esta evolución que han sufrido los sistemas de información desde hace muchos años, que fue cuando comenzaron, hasta nuestros días. Entonces, lo que nosotros vamos a seguir realizando es lo que acontece, que a continuación les voy a presentar. Tenemos otra definición del 74. Esta definición no la voy a demeritar, pero para no dobletear, o en este caso poner fechas dobles o años dobles, voy a omitirla. Todas las definiciones tienen lo suyo, pero hay que tratar de ir agregando de acuerdo a la época en la cual se mencionó por lo menos una. Sí, en este caso esta también es citada por Silva Fernández, entonces pues hay que tratar de pasarnos a la siguiente, ¿no? En el año 75, si ustedes recuerdan, les mostré que la tabla en ocasiones tenía algunas fechas, pues, dispares. Por ejemplo, aquí yo tengo el 99, 2000, 2005, 2001. O sea, 2005 y 2001 están mal escritas, ¿sí? Se supone que 2005 debería de ir después de 2001. Entonces, hay varios datos que nosotros podemos analizar y al momento de identificar que están movidos, pues tal vez ir revisando la información, ¿no? Entonces, en el 75 no tenemos alguna definición, pues, de peso que nos pudiera ayudar. En el 76 tenemos esta definición de Telch-Rowe, en este caso, que es citada igualmente por Silva Fernández en el 2009 y es del 76, 2 años después, y nos dice que un sistema de información es una colección de personas, procedimientos y equipos diseñado, construido, operado y mantenido por colecciones, registros, procesar, almacenar, recuperar y mostrar información. Esta definición, a pesar de que es antigua, me parece que está todavía muy cercana a lo que es la realidad de los sistemas de información. Entonces también la voy a agregar, por ahí voy a agregar algunas otras, o voy a omitir más bien algunas otras más antiguitas, pero esta sí la voy a dejar. Entonces, esta definición la voy a poner por aquí. Y voy a agregar quién la cita. Y listo, vamos a checar aquí que es del año de 1976, ¿no? Aquí me marca error de ortografía, pero es debido a que pues, es un apellido que no identifica el equipo, ¿no?
Entonces, nosotros nos venimos por acá y nos dice que un sistema de información es lo siguiente. Un sistema de información es una colección de personas, procedimientos y equipos. Voy a recorrer por acá para ir leyendo. Diseñado, construido, aquí me falta la D. Muy bien, diseñado, construido, operado y mantenido. Y nada más, y mantenido para colecciones, registros, y ahí vienen todos los demás, ¿no? Tenemos ahí todas las palabras que me menciona: registros, procesar, almacenar, recuperar. Y mostrar información. Entonces tenemos una definición. Yo creo que es de las definiciones antiguas la más completa que nosotros pudiéramos tener ahí como referencia. Entonces, esta es una definición de las muchas que vamos a encontrar, que pues son muy cercanas a la realidad. Aquí una colección y listo, ¿no? Tenemos ya dos definiciones en nuestro cuadrito, en nuestra tablita. La primera es del año 74, la segunda del 76. Les dije que mínimo 10, podemos meter más, pero enseguida vamos a ir revisando cuáles son las definiciones que a mi parecer son las más cercanas a lo que tenemos que nosotros entender que es un sistema de información. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿Ya algunos de ustedes comenzó con esta actividad? ¿Apenas la van a comenzar? ¿Creen que sea lo más factible realizarlo en una tabla? ¿Les costó mucho trabajo leer la información? ¿Aún no la leen? Lo que me puedan comentar, por favor. No me Yo costó apenas, trabajo, es algo sencillo de hacer. Muy bien. Creo que hasta el momento la mayoría pues no ha tenido problemas a la hora de realizar este tipo de ejercicio, ¿no? Creo que es un ejercicio sencillo. Lo que demanda un poquito más tiempo es todo lo relacionado con la lectura. Si nosotros nos ponemos a analizar, pues tenemos que realizar una lectura bastante amplia de todo lo relacionado con las definiciones. Además que pues nos toca escribirlas básicamente desde cero. No tenemos alguna definición que pudiéramos nosotros decir, puedo copiar y pegar, porque como les digo, esta es una pequeña imagen de una tabla, entonces pues tendríamos que irlas escribiendo, asimismo también ir revisando y analizando qué es lo que me expresa cada una de las definiciones y de ese modo ir agregándolas a mi tabla. La siguiente definición, por ejemplo, que tenemos aquí en cuestión es del siguiente año, que es del año 77, y nos dice que un sistema de información es la combinación de recursos humanos y materiales que resultan de las operaciones de almacenar, recuperar y usar datos con el propósito de una gestión eficiente en las operaciones de las organizaciones. Es una buena definición también, pero como les digo, voy a tratar de ir omitiendo las definiciones que pues ya sean también algo viejitas, ¿no? Otra de las definiciones que tenemos aquí es de Shen, también citada por Silva Fernández en 2009, y nos dice que un sistema de información es, en este caso, basado en el computador, que procesa datos en forma tal que pueden ser utilizados por quien los recibe para fines de la toma de decisiones. Está definido como un medio organizado de proporcionar información pasada, presente, perdón, y futura, ¿sí? Lo que son las famosas proyecciones, o sea, proyecciones a futuro, y relacionadas con las operaciones internas y conocimiento externo de la organización.
Es una buena definición, pero como les digo, voy a tratar de irme tal vez por otra definición de otra década. Si se fijan, estas definiciones que yo tengo vienen del 73 al 78. Son algunas definiciones de la década de los 70, que era cuando comenzaban apenas a surgir los primeros sistemas de información. Hoy en día pues ya hay muchas más definiciones, ¿no? Entonces, vamos a pasar con una definición de la siguiente década, que es de los 80, en la cual nos dicen un sistema para convertir datos procedentes del exterior o del exterior del mismo en información y para comunicar esta en forma apropiada a los directivos de todos los niveles y de todas las funciones para facilitar la forma de decisiones efectivas, más bien la toma, perdón, de decisiones efectivas y oportunas para la planeación, dirección y control de las actividades de las cuales ellos son responsables. Entonces, pudiéramos agregar tal vez esta definición de Lucy, me parece una buena definición, también bastante cercana a lo que nosotros pretendemos entender como sistema de información. Esta la propuso en 1987. Si se fijan, es la única que aparece en mi escrito que tiene que ver con esa década de los 80. De ahí para adelante tenemos algunas de los 90 y no más. En los 90 pues hay más definiciones. Fue cuando se dio todo el boom de las telecomunicaciones, entonces va a haber muchos más autores que participaron dando su definición propia de lo que es un sistema de información. En este caso nos dice, entonces voy a pasarlo por acá, vamos a partir mi pantalla en dos partes para irlo revisando. Y nos dice lo siguiente, dice así: un sistema para convertir datos procedentes del exterior o del interior, dependiendo del contexto, del mismo en información. Esta es primera parte, ¿sí? Y después nos dice, y para comunicar esta, en este caso hablamos de la información, está en forma apropiada. Tal vez por aquí lo pueda cortar, porque aquí nos dice a los directivos, aunque recuerden que un sistema de información no solamente pues está relacionado con directivos en una empresa, puede estar relacionado con otro tipo de directivos, ¿sí? Y pues ya ahí de acuerdo a las funciones para facilitar la toma de decisiones. Entonces, puedo tal vez abreviarla hasta aquí, ¿no? Esta definición, puedo abreviarla hasta aquí o puedo agregar un poquito más la última parte. Ahorita lo voy a hacer rapidito para no perder tanto tiempo, ¿vale? Entonces, esa es, en este caso, nuestra tercera definición de 10 que debemos agregar mínimamente, ¿sí? Este tipo de definiciones, como suelo repetir, lo que nosotros podemos hacer es irlas leyendo, buscando para ver cuál es la que a nosotros más nos conviene utilizar cuando estamos trabajando con todo lo relacionado a los sistemas de información, ¿no? Tenemos la de Shen del 93, ¿sí? Tenemos otra de Burr y Kinukan de 1990. Y tenemos por acá la de Bonds, que fue citada por Muñoz Cañabate en 2003. Voy a agregar esta de los 90, me parece muy concreta, ¿sí? Esta de Burt y Kinukan, que me dice, un sistema de información es una combinación de fuentes de información junto con una serie de mecanismos de recuperación, manipulación y uso. Me parece que también es una buena definición de lo que es un sistema de información. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser agregar esa definición que tengo aquí, que fue postulada, voy a escribirlo por acá, por Burt y Inukan, ¿sí? En el año de 1990.
Muy bien. Y vamos con la definición. Pensé que un sistema de información es una combinación de fuentes, de mecanismos, bueno, de fuentes de información junto con una serie junto con una serie, vamos a regresar por acá, de mecanismos de recuperación, manipulación y uso. Eso se supone que es la definición que dieron estos señores en el año de 1990. Ya llevamos por lo menos dos del 70, una del 80 y una del 90, ¿no? Y hasta el momento con esas definiciones llevamos cuatro en total de las seis mínimas posibles. Y si se fijan, pues apenas hemos avanzado un poco en mi documento. En mi documento vienen muchas más definiciones, como les digo, algunas en desorden, algunas bien ordenadas, y etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí definiciones ya más cercanas al 2000, 95, 96, del 98, etcétera, ¿no? Las otras dos definiciones que son del 91 y 95 las voy a omitir. Vamos a verificar en la siguiente página cuáles son algunas de las definiciones que pudiera yo agregar. Por ejemplo, tenemos esta de 1998, me dice un SIG, en este caso un sistema de información gerencial. Cuando yo veo estas palabras, como que veo que está más enfocado a la parte de las empresas. Entonces, pues tal vez nosotros lo que pudiéramos hacer es enfocarlo de una manera más general al sistema de información, no necesariamente enfocado en una empresa, porque pues, se supone que pues no solamente se utilizan los sistemas de información en las empresas, ya hoy en día los podemos utilizar nosotros en muchas áreas para almacenar ciertos datos que sean delicados o que tengan cierta información delicada, ¿vale? Entonces, yo voy a ir revisando esa definición, pues la voy a dejar un poquito de lado, vamos a revisar alguna otra. Tenemos otra del 98, la cual me dice una del 99, perdón, que dice los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí. Aquí me está hablando más de los sistemas de información gerencial que de un sistema de información en general. Entonces aquí también voy a tratar de ir omitiendo, ¿no? Tengo alguna otra del 99 y ya los, pues siguen las de 2000, ¿no? La del 99 nos dice, el sistema de información de una organización representa un subsistema que a su vez está conformado por diferentes subsistemas de información estrechamente interrelacionados, asociados a las áreas funcionales y que como un todo contribuyen a alcanzar los objetivos organizacionales. Yo me iría tal vez por esta es una buena definición, ¿sí? La de Montilva, porque pues creo que es una definición similar a la que yo les estuve compartiendo en clases pasadas. Sí, como ustedes recordarán, yo les mencionaba, un sistema pues tiene que estar conformado por varios elementos. Esos elementos tienen que tener un objetivo en común, ¿sí? Y de qué manera llegamos a un objetivo en común a través de ese sistema o de ese conjunto de elementos, pues desarrolla el le corresponde. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros llegar a satisfacer el objetivo que tiene como meta el sistema de información como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a pasar esa información a mi tabla. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, Montilva, voy a tomar esa definición que hizo a finales de los 90, en el año 99 exactamente, y la voy a transcribir, o voy a tratar de transcribir lo más importante. El sistema de información de una organización representa un subsistema, coma, vamos a poner aquí la coma, que a su vez está conformado
por diferentes subsistemas. Aquí me meto la S por acá. Y otra acá. De información. Y tal vez agregar estrechamente interrelacionados. Por ahí lo voy a abreviar. Y por aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, esta tal vez es una definición más concreta de este señor Montilva. Entonces, ya tenemos hasta el momento, voy a hacer un poco más amplia mi tabla, ya tenemos hasta el momento varias definiciones, tenemos la mitad por lo menos, 74, 76, 87, 90, 99. Tengo 5 definiciones de las 10 totales que necesito. Aquí, si ustedes se fijan, solamente me sobran 4 filas, entonces voy a agregar una fila a mi tabla. Clic derecho, insertar, y voy a insertar filas debajo. De esa manera voy a poder insertar una fila más para tener espacio para una décima definición de las que nos mencionan por acá. ¿Vale? Tengo muchas definiciones del 2000 para acá. La más reciente que aparece en esta carpetita es en 2011. Ustedes tal vez pudieron haber indagado acerca de alguna otra. Si no es el caso, pues no hay problema. Pueden, todavía tienen tiempo para indagar. Y si no, pues con esta información también pueden basarse solamente, ¿vale? Entonces, en el 2000, por ejemplo, tenemos esta definición que nos dice: son todos los elementos que funcionan en conjunto para procesar datos y producir información. Esa definición de OS me parece una definición también muy concreta y muy general de lo que es un sistema de información. Entonces, esa la pudiéramos agregar. Es una definición que me puedo aprender bien fácilmente, ¿sí? Que nos dice: son todos los elementos que funcionan en conjunto. Voy a hacer es minimizar, o más bien hacer más pequeña esta ventana y poner lo siguiente: todos los elementos, en este caso, que funcionan en conjunto para, voy a recorrer aquí la flechita, procesar datos y producir información. Y listo. Ya tenemos aquí esa definición de la siguiente década. Pudiéramos decir que ya estamos hablando de los años 2000 más recientemente. ¿Sí? Esa es una definición que a mí me parece pues bastante sencilla de recordar, etcétera, ¿no? Tenemos la de 2005 que también está cortita. Tenemos algunas otras del 2001, 2003. Esta información pues ustedes la pueden revisar a detalle más con más calma. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido para evitar la parte de perder tiempo y demás, ¿vale? Entonces tenemos aquí las siguientes, que es en este caso la de Nogueira Rivera, la de Medina Quintero, la de Vega Briceño, ¿no? Entonces, si se fijan, en la de Medina Quintero y en la de Vega Briceño tenemos una abreviatura que es similar a la que les mencionaba. En la de Medina Quintero tenemos un SI. Recuerden que cuando vean las siglas SI, nos estamos refiriendo a un sistema de información, ¿sí? Es como ver las siglas SO, nos estamos refiriendo a un sistema operativo. De esa manera, para nosotros será más sencillo recordar, ¿no? Entonces, nos dice aquí: un SI es un conjunto de componentes interrelacionados que incluyen hardware, software y hardware que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de una institución. Esta definición de Medina Quintero del 2005 también me parece que es sencilla de entender. Aquí Medina Quintero es del año 2005. Es sencilla de entender y además de todo eso, no le veo otra que mencione, por ejemplo, por ahí esa parte de hardware y software, que es algo muy importante a la hora de estar trabajando con sistemas de información. Un sistema de información
de ley siempre tiene que contar con hardware y software. La parte del hardware se refiere a el software que nosotros tal vez utilizamos para la organización. Por ahí también hay un concepto como el humanware, que se refiere a todos las personas que operamos los equipos de cómputo para que realicen ciertas tareas, pero son conceptos que no son tan utilizados y que son un poquito más modernos, se puede decir, ¿no? Entonces nos dice que un SI, recuerden que cuando yo abrevie o ponga estas dos siglas de SI, estamos hablando de un sistema de información y aquí nos dice que es un conjunto de componentes. En este caso, ¿qué componentes son los que van a tener? Para empezar, son componentes interrelacionados que incluyen, en este caso, vamos a especificar un poquito más como ustedes podrán observar. Solamente yo me voy a dedicar a dar la parte de hardware y software, porque en realidad pues lo demás como que está ahí por ahí de sobra, ¿no? Lo del hardware lo voy a dejar por fuera y sí voy a meter las funciones que capturan, caray, capturan, aquí me faltó la R, almacenan y procesan y distribuyen, perdón. En información. La voy a dejar hasta aquí para no meter tanta información. ¿Vale? Ya después ahí nos dice que la distribuyen y que esto es para apoyar la toma de decisiones, control, o sea, además en la definición vienen implícitamente explicadas qué características debe tener el sistema, para qué me va a servir, o sea, es el objetivo y demás, ¿no? Hay algunas definiciones como esa que, como les vuelvo a repetir, me parece muy completa, donde además de mencionar cuáles son los componentes, menciona cuál es la función, cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Cuáles serían los componentes? Hardware y software, que pues nosotros ya los hemos estudiado. ¿Cuál sería en este caso la función o funciones? Capturar, almacenar, procesar y distribuir. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo de todo sistema de información, proporcionar una información fidedigna para la toma de decisiones, mantener un control, realizar análisis sobre ciertos datos o tener una visión más amplia de lo que es todo lo que tenemos en la institución. ¿Sale? Entonces, igual, pues sí, es una definición que a mí me parece pues de lo más correcta que podemos encontrar. Entonces, hasta el momento ya nosotros tenemos, para empezar, definiciones, voy a regresar a mi documento. Tenemos definiciones desde las más viejitas, del 74 por estos dos autores, 76, 87, 90, 99, 2000 y 2005. ¿Sí? Tenemos hasta el momento una, dos, tres, cuatro, cinco, con esta que tenemos por acá, seis, siete definiciones. Nos falta tres más que vamos a tratar de ir analizando en nuestro escrito. Si se fijan, no es tan complicado ir revisando. Hay algunas definiciones que relativamente son concretas y que no son tan enredosas de entender. Vamos a pasar a la siguiente hoja para agregar alguna definición ya más cercana a nuestros días. Vamos a revisar la de 2009 de Correa Morocho y et al. Acuérdense que pues, et al, otros autores, ¿no? Entonces, no solamente la mencionó este autor, sino algunos otros, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de las operaciones como de la administración. ¿Sí? Esta definición me parece correcta, a excepción de lo de gerencial. ¿Sí? Yo tal vez quitaría lo de gerencial y agregaría, pues los sistemas de información son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí, que proporcionan información tanto para las necesidades de las operaciones como de la administración, porque operaciones, pues no necesariamente son solamente en el área gerencial, también se pueden llevar a cabo operaciones en el área de producción, se pueden llevar operaciones en algunos otros establecimientos, no necesariamente en las industrias o en las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez es una definición muy buena, pero tal vez le vamos a quitar ahí algún detalle en todo lo relacionado a la misma. Entonces, esta me pareció también interesante. Entonces, esta de Correa Morocho, pues, pues son los apellidos del año 2009, que ya es un poquito más reciente. ¿Sí?
Y nos dice, los sistemas de información son los sistemas de información son. En este caso nos dice una colección de sistemas de información una colección de sistemas de información, a ver por aquí, que interactúan entre sí, que interactúan entre sí y, como nos dice por acá, proporcionan información. Tal vez lo puedo dejar hasta aquí, porque nosotros ya sabemos que pues esta es tal vez una definición correcta, ¿no? Y vamos a revisar las últimas dos, nada más para ver cuál nos podemos agregar. La de Comas Rodríguez de 2010 nos dice un sistema de información, es un sistema para convertir datos en información y para comunicar esta adecuadamente a quien la necesite, dentro o fuera de una organización. Es una buena definición, ya los demás lo omití, ¿no? Y la siguiente nos dice conjunto organizado de personas, procesos y recursos, incluyendo la información y sus tecnologías asociadas que interactúan de forma dinámica para satisfacer las necesidades informativas que posibilitan alcanzar los objetivos de una o varias organizaciones. Entonces, este es del Consejo del Estado, o sea, pues de un montón de gente, ¿no? Entonces, yo voy a agregar esta de Coma Rodríguez de 2010 y enseguida voy a buscar una en internet para revisar que sea de una fecha un poco más reciente. ¿Sí? Entonces, la que voy a agregar aquí como penúltima va a ser la de Comar Rodríguez. Por error, voy a agregar esto. Entonces, esta es de 2010. ¿Sí? Y nos dice un sistema de información. Es un sistema para convertir, lo que voy a hacer, datos en información. Me faltó una R. Datos en información y para comunicar esta adecuadamente a quien lo necesite. Voy a dejar solamente a quien lo necesite. Y listo, tenemos 9 definiciones. La última definición, yo sugiero que revisen una definición un poco más actual de lo que son los sistemas de información. Si alguno de ustedes encuentra información referente, o si se da la tarea de buscar, va a poder encontrar que hay muchas definiciones recientes de lo que es un sistema de información. Ojo, debemos de enfocarlo un poquito a la parte general de los sistemas de la informática, más bien. Entonces, porque pues, si yo busco solamente sistema de información y de una manera pues muy general, me van a aparecer algunos otros sistemas de información, tanto el gerencial, el coespacial, el de marketing, hay muchos sistemas de información hoy en día. Entonces, yo lo que voy a buscar es lo que es la definición de un sistema de información, ¿sí? Y, por ejemplo, la que puedo encontrar, por ejemplo, o algunas de las que puedo encontrar, tal vez. Vamos a revisar. Es la siguiente. Voy a tratar de irla escribiendo para que ustedes la puedan revisar allí en su documento. ¿Sale? Tenemos algunas definiciones y demás. Voy a buscar por aquí para que los tengan a la mano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por acá para ver si podemos encontrar alguno referente. Y podemos encontrar tal vez una que nos dice así. Ahorita enseguida les voy a poner la fecha y el autor, ¿sí? Y es un conjunto de datos
que interactúan entre sí con un fin común. Nuestra definición es o está dada a partir de el siguiente autor o autora en este caso, que es Chen. Y es de un artículo escrito por ahí del año 2016. Es un poco más reciente, ¿sí? Esta autora, por ejemplo, aquí la información que yo pude indagar es licenciada en Ciencias de la Comunicación y demás, y tiene un posgrado en Estrategias y Control de Gestión. Entonces, no solamente los sistemas de información están enfocados a todo lo relacionado con la informática, se utilizan en muchos ámbitos. Entonces, muchos profesionistas pues necesitan por lo menos conocer a qué se refiere el sistema de información como tal, ¿no? Entonces, estas son 10 definiciones que pudiéramos nosotros rescatar, tanto de mi documento, el documento que les compartí, como a su vez también alguna definición que ustedes puedan encontrar en internet. Yo, por ejemplo, pues encontré esta, me pareció interesante y pues la voy a agregar, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura de la tabla o de la actividad que tenían que haber diseñado, ¿vale? Voy a ocultar un poquito la pantalla. Enseguida les voy a compartir, o más bien más tarde, terminando la clase, les voy a compartir esta actividad para que vean cómo es que les debía más o menos o les debe aproximadamente cómo es un ejemplo de cómo más bien se debe de realizar la actividad número 2 para que la tengan ustedes a la mano, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto tanto en la información que les compartí como en la parte referente al diseño de la tabla y demás? No sé si tengan dudas o alguna pregunta o algún comentario por ahí. Lo dije, está claro. Está claro la información. Muy bien, gracias. ¿Alguien más por ahí? Bueno, creo que como tal, muy bien, como tal creo que no hay tanto problema con esas definiciones. Creo que pues, ya habíamos revisado bastante a detalle todo ello y pues ya habíamos hecho, por ejemplo, algunas menciones de cómo es que nacen los sistemas de información, cositas así, ¿no? Entonces, se supone que esa información que yo les presentaba, tanto de la tabla de definiciones como la información que les presenté en la bibliografía que les compartía la clase anterior, que de hecho está en plataforma, tienen que ver entonces con las funciones de un sistema de información, cómo es que fueron creciendo estos sistemas a lo largo del tiempo, por qué son de gran utilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se supone que con base en ciertos datos, nosotros pues podemos ir teniendo una definición un poco más propia de lo que es un sistema de información como tal, ¿sí? Ya sabemos que lo están enfocando en este caso a en nuestro ámbito, no tanto, sino más bien nos lo están mencionando a grandes rasgos en la parte gerencial. Todos y cada uno de los
sistemas de información que se mencionan como que son un poquito más enfocados al área gerencial o a la parte de las empresas, pero también en la parte de las organizaciones, pues nosotros podemos encontrar muchas organizaciones, no solamente las empresas donde se puede hacer uso de lo que es los sistemas de información. No solamente se utilizan en las industrias o en las empresas, también, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues nosotros podemos encontrar algunas áreas donde se debe de utilizar el sistema de información, algún sistema de información, ¿vale? Entonces, esa es información con la que estaremos cerrando ese primer tema, ¿vale? Enseguida les voy a mostrar eh, a qué se refiere todo lo demás del siguiente tema, o más bien cuál sería el avance que nosotros llevamos hasta el momento después de tanta clase, ¿vale? Se supone que, como les digo, esa actividad que acabo yo de resolver paso a paso es una actividad que pues todavía tienen tiempo ustedes de entregar, está en plataforma, tienen todavía hasta el próximo sábado para entregarla. La que acabo yo de resolver, pues lo voy a compartir en la plataforma para que la tengan ahí a la mano, que la descarguen, que puedan irla visualizando. Ya vieron cómo la fui diseñando yo por mi parte. Y pues con base en eso, pues nosotros podemos entonces tener un trabajo un poco mejor diseñado, ¿no? De esa manera, pues es más sencillo también para nosotros tener en cuenta cuáles son algunas de las definiciones más acertadas o que a mí me conviene, pues, tener en mi tableta de definiciones, ¿vale? Como tal, pues es un mundo de definiciones las que nosotros vamos a llegar a encontrar, pero pues es importante revisarlas todas a detalle. El documento, de hecho, si se fijan, pues tiene muchísimas definiciones, pero pues claro que no nos vamos a aprender todas, ni va a ser necesario aprendernoslas todas de memoria o estar revisando todas a detalle. Solamente pues es importante tener en cuenta cuáles de ellas pues son algunas de las más importantes, ¿no? Entonces igual esto es con lo que cerraríamos ese temita. Enseguida les voy a mostrar, como ya lo he hecho en algunas clases, el temario para que vean en qué parte vamos. Aquí en pantalla se los estoy compartiendo. Nosotros ya terminamos toda la parte introductoria a la computación y lo que estuvimos viendo fue la evolución histórica de las diversas formas de la información. Acuérdense que pues un sistema de información, como les vuelvo a repetir, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero siempre, siempre el objetivo primordial de un sistema de información ha sido el procesar información. Yo le doy datos, el sistema los procesa y me devuelve información de salida, ¿sí? Como ustedes pudieron observar en alguna de las definiciones, pues palabras más, palabras menos, le doy datos, los procesa, me da información. Esa es la función de cualquier sistema de información enfocado a cualquier área, ¿sí? Ahora, vamos a revisar, enseguida vamos a comenzar a revisar el siguiente tema, que es terminología básica usada en informática y computación. ¿Sí? Tenemos ahí luego las implicaciones sociales y las aplicaciones, que eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante, y pues ya después nos vamos a meter ahora sí en la parte del hardware de lleno. Sí, entonces la evolución histórica pues ya hemos dejado ya de revisar todo lo que son los sistemas de información, porque pues se supone que eso tiene que ver con cómo se ha ido evolucionando en la parte de cómo se procesa la información a lo largo del tiempo. Ya sabemos que pues los sistemas de información han sufrido varios cambios a lo largo de la historia, y pues es algo importante que debíamos de revisar, ¿no? Entonces enseguida les voy a mostrar el siguiente tema. Esta pantallita pues nada más era para mostrarles cómo vamos de avance con respecto a los temas de nuestro curso. Recuerden que pues tenemos que ir revisando a detalle algunos de los temas. Espero que pues no se les haga tan pesado, tan tedioso, pero sí es importante revisarlos a detalle para que no queden dudas más que nada. Recuerden que las actividades que siempre comparto en plataforma son actividades que pues les van a ser también de ayuda para ir practicando con algunas aplicaciones básicas de informática, lo que es Word, por ahí hacer algunos ejercicios en PowerPoint que ya hemos hecho también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos es lo que vamos nosotros a revisar, ¿vale?
Entonces, enseguida les voy a mostrar una parte introductoria porque nos vamos a meter un poquito más de lleno más adelante a esa parte de los conceptos, pero les voy a compartir en pantalla lo siguiente, ¿sí? Recuerden que la bibliografía que ustedes tienen en la plataforma es la bibliografía con la que estuve haciendo la tabla de definiciones. Este libro, esta bibliografía no se las he compartido totalmente, sino por partes, porque es un libro bastante pesado, casi tiene 200 hojas. Entonces, para no saturarlos, pues tenemos esto por acá, ¿no? Entonces, si ustedes se fijaron, nosotros vamos a comenzar a revisar terminología básica usada en informática y computación. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta en un principio cuáles son algunos de los conceptos que podemos llegar a encontrar en informática, ¿vale? Para ello les voy a mencionar, aquí tenemos lo siguiente, dice, una red de computadoras es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos con el propósito de facilitar el uso compartido de información y recursos. Recuerden que la informática, pues por su origen, el origen de esta palabra es información automática, ¿sí? Entonces, por esa razón mencionamos las redes de computadoras. Si ustedes recuerdan uno de los temas que estuvimos revisando anteriormente, que era redes de computadoras, mencionamos que pues por medio de las redes de computadoras nosotros podemos compartir información entre los distintos equipos, ¿sí? Esto pues es muy importante en la parte de la informática porque esa es su razón de ser. La informática es la disciplina o la ciencia que se encarga de ese estudio, del tratamiento automático de información. Entonces, por eso es importante mencionarlo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la informática en la sociedad? Nos dicen, para armar una red de computadora necesitamos ciertos elementos de hardware y software entre los principales componentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos conceptos que yo he mencionado, pero que no hemos definido al 100%. Son algunos, porque más adelante o enseguida más bien les voy a comentar, o les voy a compartir más bien, algún documento donde vienen algunos conceptos, ¿vale? Un concepto muy interesante, lo que es el adaptador de red, que ya habíamos mencionado también en algunas ocasiones, pero que no habíamos revisado a detalle cuál es su definición, y es el que me permite conectar el equipo a la red, ¿sí? Puede conectarse al puerto USB del equipo o instalarse dentro de una máquina en una ranura de expansión disponible. Tenemos los conmutadores, que también los mencioné, que son o que están diseñados para conectar dos o más equipos a una red. La parte de Ethernet, que son dispositivos que aceleran la velocidad de transferencia de información entre las redes informáticas, los enrutadores o routers, que ya los había mencionado, pero que no habíamos definido, que nos ayudan a conectar equipos y redes entre sí. Por ejemplo, los enrutadores pues, pueden conectar una red doméstica a Internet, etcétera. Ya vimos lo que es el módem, que es un dispositivo que permite enviar y recibir información. Por su nombre, pues viene de modulador, de modulador. Los cables de red que conectan los equipos que integran la red entre sí y otros dispositivos relacionados con el enrutador, etcétera. Todos estos conceptos tienen un poquito más que ver con la parte de las redes. De hecho, por aquí ya tenemos algunas definiciones que ya habíamos visto de las redes y demás, ¿no? Que fue parte de lo que estuvimos estudiando en bloques anteriores. Esta parte que les mostraba acerca de algunos conceptos básicos de informática, perdón, tiene que ver con lo que vamos a realizar para la siguiente actividad, que es la actividad que se va a quedar pendiente el día de hoy, ¿vale? Les voy a mostrar lo siguiente. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque enseguida les voy a compartir lo siguiente, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, en algunas ocasiones, yo lo que he hecho es mostrarles algunas bibliografías dentro de las cuales hay algunos glosarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Fíjense bien. Nosotros vamos a tratar de realizar un pequeño glosario creado por nosotros mismos. Fíjense bien el ejemplo que les voy a mostrar acerca de lo que es un glosario. Este documento que yo tengo aquí, que les estoy mostrando en pantalla, es un glosario de los términos que más se utilizan en informática y computación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el término acceso directo, que nos describe aquí qué es, el término acceso secuencial, vienen alfabéticamente ordenados.
administrador de archivos, alfanumérico, algoritmo, ALU, ANSI. Son muchos los conceptos que tenemos en este documento, ¿sí? En este documento que yo les muestro en este momento, tenemos varios conceptos porque este es un glosario como tal, ¿sí? Este tal cual es un glosario que viene ordenado alfabéticamente. Si se fijan, pues está bastante amplio, consta de 20 hojas, pues bastante amplio. Tiene muchísimos conceptos que nosotros vamos a ocupar y que necesitamos conocer. Este glosario se los voy a compartir en plataforma y no es el único glosario que nosotros vamos a utilizar para crear nuestro propio glosario, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar el siguiente glosario. Bueno, les voy a mostrar los glosarios que les voy a compartir para uso. Este es el primer glosario, ¿no? Ese es el primer glosario que nosotros vamos a utilizar. También nosotros tenemos otros glosarios. Tengo otros glosarios que les voy a compartir. Sí, por ejemplo, este glosario que es un diccionario de términos informáticos como tal, pues también es un glosario que está ordenado alfabéticamente, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos algunos otros conceptos que no vienen en el glosario anterior, como lo que es el arroba, ¿sí? Que en inglés significa at, en, que es una preposición en inglés, ¿no? Y en las direcciones de email es el símbolo que se usa para separar el nombre del usuario por el del proveedor, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos otro concepto que es 3D, acceso directo también. Este, por ejemplo, ya está repetido. Tenemos el de Acrobat, el de ADSL, que es una abreviatura, como lo vemos aquí. AGP, AI, que es inteligencia artificial. Hoy en día, pues yo creo que esto es un concepto muy utilizado. Tenemos lo que es el algoritmo, que también ya se repite. Si ustedes se fijan en el glosario que tenemos por acá, se repitió lo que es la palabra algoritmo porque aquí tenemos lo que es un algoritmo y acá en el otro glosario también tenemos lo que es un algoritmo. No es la misma definición, cambian un poco, entonces ahí nos toca pues revisar, ¿no? Tenemos por ejemplo lo que es Amazon, ¿sí? Que es una librería online, ofrecimiento de tipos a través de internet. Hoy en día ya sabemos todos que pues Amazon es una tienda en línea, ya no solamente es una librería, así fue como comenzó, pero pues ya hoy en día es una tienda en línea, ¿no? Tenemos el AmiBIOS, que es parte de la BIOS, que ya había mencionado por ahí en algunas clases. Son muchísimos conceptos. Este glosario o diccionario también consta de 20 hojas. Es un glosario bastante amplio en realidad, con muchos conceptos, conceptos que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del curso y que se utilizan en muchos temas que están relacionados con informática y computación. Y tengo un tercer glosario, que este glosario también se los voy a compartir. Un glosario, pues, un poco más bien diseñado y más corto, ¿sí? Este glosario es por esta universidad, es un glosario un poco más elaborado, más abreviado, porque este glosario pues es de 11 páginas. También tiene algunos conceptos, si se fijan, muy repetidos. Miren, tienen algunos conceptos muy repetidos. Por ejemplo, antivirus y algunos de los de acá arriba ya están repetidos con los que tengo por acá. Acrobat, algoritmo, Apache, Árbol. Por aquí, por ejemplo, no tengo lo que es el concepto de antivirus. Y en el glosario que tengo por acá, sí tengo lo que es un antivirus, lo que es la definición de antivirus. ¿Sí? Se repiten, por ejemplo, Acrobat, AI, que es inteligencia, algoritmo, se vuelve a repetir. Esta palabra algoritmo es muy utilizada en muchos de los temas que vamos a estar trabajando más adelante, pero tenemos muchos conceptos. Aquí también vienen ordenados alfabéticamente. Sí, tomen en cuenta que ustedes se pueden basar en los 3 glosarios para ustedes diseñar su propio glosario. Ojo, su glosario yo quiero que ustedes lo diseñen en Word. Pueden hacerlo o diseñarlo así como están diseñados estos glosarios. Solamente ponen el concepto y ya después de poner el concepto, pues ponen ahí pues alguna separación entre letras, ¿no? Hay que hacerlo alfabéticamente también, ¿vale? Eso para ir comenzando con lo relacionado al siguiente tema, ¿vale? Como les digo, les voy a compartir los 3 glosarios que les acabo de mostrar. Este es el primero, el segundo que tenemos por acá, que este sí ya viene como diccionario, y el último que pues tiene este pequeño título, ¿sí? Esto es lo que vamos nosotros a realizar para tener una base para revisar este tema, terminología básica.
usada en informática y computación. Terminología se refiere a términos. ¿Sí? ¿Qué términos voy a utilizar en informática y computación? Porque a veces yo puedo llegar a mencionar el término bit, el término byte, el término algoritmo, el término Ethernet, el término UTP, que es un tipo de cable, o puedo llegar a mencionar algún otro término y tal vez a ustedes se les haga un término raro. Entonces, antes de pasar a revisar temas posteriores, pues es importante conocer cuáles son algunos de los términos que más se utilizan en lo que es informática y computación. Entonces, por esa razón, pues es que les voy a estar compartiendo estos 3 glosarios para que ustedes tengan una base para crear su glosario pues ya bien diseñado, ¿no? Este glosario pues está muy bien hecho porque pues nos permite ir brincando de inicial en inicial, ¿sí? Al solo dar clic yo tengo ya ese inicial. Son glosarios un poquito más bien diseñados, pero pues ustedes van a tratar de hacer uno más o menos así. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto a esa actividad? ¿Qué les parece? ¿Creen que sea algo muy extenso? ¿Creen que sea algo pues, relativamente fácil? ¿Cómo creen que se pudiera realizar más fácilmente por medio de una tabla o solamente redactarlo? No sé si me pudieran compartir su opinión respecto a este glosario que vamos a realizar como actividad. No, ninguna, profe. Me queda claro. Muy bien, muchas gracias. Por ahí los demás, ¿alguna duda que tengan con respecto a ese glosario? ¿Alguna pregunta con respecto a esa actividad? Todo bien, profe, gracias. Muy bien, gracias, Ale. Bueno, creo que los demás, pues relativamente, pues les quedó claro, ¿no? Entonces, recuerden que este glosario que nosotros vamos a realizar, pues debe estar basado en los 3 glosarios que yo les voy a compartir. Algunos glosarios tienen los mismos conceptos, entonces sí nos toca ir haciendo como que una selección de cuáles son los conceptos que a mí me conviene agregar a mi glosario y cuáles son los que pues no puedo repetir, o cuál es la definición más correcta de cada uno de los conceptos que vienen en el glosario y que están repetidos. Si ustedes se pudieron dar cuenta, tenemos repetido en los 3 glosarios la palabra algoritmo. Entonces hay que revisar cuál es la definición más correcta de lo que es el algoritmo de acuerdo a los 3 glosarios, porque los 3 glosarios tienen una definición diferente de lo que es algoritmo, ¿no? Entonces hay que revisar las definiciones, hay que agarrar las definiciones pues que nosotros creamos más pertinentes también. Tampoco quiero que les quede un glosario de 100 páginas porque pues no es el caso, pero traten de tomar los conceptos que ustedes crean que les van a ser lo más útil posible durante el curso. Hay conceptos que tal vez los mencione 1 o 2 veces, entonces no es tan necesario agregarlos. Además que hay algunos conceptos que tal vez ustedes ya conocen, entonces los que ustedes ya conocen de cajón, que ya saben qué significa y demás, pues eso no sería necesario agregarlos. Pero los conceptos que ustedes digan, no, pues es que yo creo que este concepto pues es un concepto que me puede servir porque yo lo desconozco, pues lo agrego, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de el pequeño glosario que nosotros vamos a realizar, de que nosotros podamos tener a la mano un pequeño diccionario de términos que se utilizan en informática y en computación. Ya la siguiente clase yo les estaré explicando más o menos cómo es que se realiza esta actividad para que tengan una noción más amplia de la actividad en cuestión y demás, y que pues pueda quedarles o que la puedan realizar de mejor manera, ¿vale? Entonces, creo que no hay duditas hasta aquí, creo que todo queda claro. Creo que nadie más tiene algún comentario ni opinión. Y pues si no hay ningún comentario ni alguna otra opinión que deseen expresar, pues yo dejaría la clase hasta aquí. Recuerden que esta clase pues, se queda grabada en el canal. Ya posteriormente se las estaré compartiendo. Todos los materiales que utilicé, o sea, los 3 glosarios que van a necesitar para su actividad que va a quedar pendiente, se los comparto en la plataforma para que ustedes los puedan revisar lo más pronto posible. ¿Vale? Ya de esa manera, pues ustedes pueden tener a la mano el material,
poder realizar su actividad lo más pronto que se pueda y poderla subir a plataforma, ¿vale? Entonces, si no hay más, pues dejaríamos la clase hasta aquí. Les doy las gracias por su atención y yo me despido y pues nos veríamos el próximo sábado, ¿vale? Gracias, profe. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Inge. Y por nada.